Bienvenidos a Momentos de Reflexión con el pastor Aristides Sánchez. La reflexión de hoy: el monte, lugar seguro. Los montes en la Biblia ocupan un lugar muy preponderante. Ellos están llenos de enseñanzas y aún de simbolismos. El monte es un lugar alto, como pudiéramos también mencionar, un lugar de encuentro con Dios. Los montes representan reinos, poder, fortaleza, protección. El Salmo 24, el Señor dijo: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Así que los montes, muchos los mencionan las Escrituras, y quiero mencionar algunos. El monte de Ararat. En el Génesis capítulo 8 encontramos aquí la esperanza de todos aquellos que iban en el arca, porque fue en los montes de Ararat donde ancló el arca con Noé y su familia. Así que allí ellos descendieron, y cuando descienden hay una tierra nueva y hay una vida nueva, es decir, cosas para experimentar. Tenemos el monte Moria, que significa visión. Aquí está el sacrificio del padre con el hijo, de Abraham con Isaac. Y Isaac sabe que van a un sacrificio, y él es el que pregunta: Padre mío, ¿y el cordero para el sacrificio dónde está? Y el padre le responde: Dios se proveerá de cordero. Es en el monte de la prueba donde se muestra la fidelidad y la fortaleza, y allí es precisamente donde Abraham demostró su fidelidad y su obediencia, pero también encontramos que Dios probó a Abraham. Fue un monte de provisión. Fue allí donde la fe se fortaleció en el Señor. Y cuando dice: y Dios proveerá, pues es verdad que Dios proveyó de una víctima, de un cordero, y es precisamente allí donde se prefiguró el Salvador para nuestras almas. Encontramos el monte Sinaí, que fue el monte del llamamiento para Moisés. También encontramos el monte Horeb, que fue donde el pueblo bebió y se sació, porque la sed era impresionante. En ese monte encontramos la voz de Dios, porque en el monte Sinaí fue precisamente donde el Altísimo se manifestó en gran manera en Moisés, y fue allí donde se le dio la ley de Dios. Dios promulgó leyes y promulgó estatutos para el pueblo. Fue precisamente por allí, en esos montes, donde Elías recibió fuerzas, pues dice la Escritura en Primera de Reyes 19:7: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué pudiéramos entonces decir al respecto? Es que Dios ha utilizado los montes para cosas grandes y cosas maravillosas. Fue en un monte donde Él dijo las bienaventuranzas, y fue allí donde el Señor tocó puntos muy importantes para el pueblo de Dios hoy. Encuentro en la Biblia el monte de la transfiguración. Aquí el Señor resplandeció en gran manera
Y precisamente fue donde estos tres hombres, Pedro, Jacobo y Juan, tuvieron la dicha de ver a Moisés y a Elías, juntamente con el gran maestro, con unas vestiduras resplandecientes, de tal manera que nadie hoy puede poner esa vestidura tan blanca. Pero también encuentro en la Biblia el monte de los olivos, que quiere decir el lugar del quebrantamiento. Allí era donde se encontraban las olivas, que era el fruto de donde venía el aceite para medicina, para el combustible de la lámpara, y era allí donde se sacaba el aceite para la unción. Para sacar el aceite de esas olivas había que quebrantar las olivas y pasarlas por un proceso. Esto precisamente, cuando nos menciona del monte del quebrantamiento, tenemos que decir que nos está hablando de Cristo el Señor. Fue Él el que le tocó ser quebrantado de tal manera, cuando Isaías lo describe en el capítulo 53, diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él el castigo de nuestra paz, y por su llaga fuimos nosotros curados. De ese aceite, de esas olivas, se extraía el aceite para los reyes, se extraía ese aceite que se utilizaba para los profetas y sacerdotes, y de allí entonces el varón escogido derramaba ese aceite y quedaban los hombres ungidos para grandes labores. Precisamente eso es lo que necesitamos hoy. Nos toca pasar un proceso, pero si es duro el proceso y ser quebrantados, no importa. Lo importante es que se logre tener la unción del Espíritu Santo para poder ejercer el trabajo y la labor que Dios nos ha encomendado. Hoy más que nunca se necesita esa unción en la iglesia, en el líder, en el ministro, en las directivas. Todo el mundo debe de tener esa unción, pero si toca ser quebrantado primero para poder adquirir esa unción que viene del cielo. También encuentro el monte del Calvario. También lo describe como el monte de la calavera. O sea que aquí, con este monte, nos confronta con la muerte de nuestro gran Dios y Salvador. Y ustedes recuerdan que con él crucificaron otros dos. Eran tres los que estaban en el monte, pero uno solo era precisamente el que estaba allí muriendo por nuestros delitos y por nuestros pecados. Ese monte Calvario nos habla precisamente de la muerte del yo. Gálatas capítulo 2, Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí, por lo cual lo que vivo hoy en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que hoy doy gracias al Señor por ese monte Calvario, que fue donde se llevó el Salvador del mundo, y hoy podemos disfrutar de algo especial. Así que si los montes entonces nos hablan de fortaleza, de reino, de poder y de protección, hoy tenemos a ese que murió en el monte Calvario, el poderoso Dios. Esa fortaleza y esa protección que tenemos hoy como iglesia, la podemos tener en Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.